Hola, 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 mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos todos los secretos, chismes y curiosidades de nuestras series preferidas. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de cafecito turco, baklava y por supuesto, mucho drama. Hoy nos adentramos en un tema que sé que les va a encantar, uno que ha estado rondando por sus mentes y por mis redes sociales. Vamos a hablar de dos estrellas que brillan con luz propia, dos actores que han conquistado nuestros corazones con su talento y carisma, Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan. Pero no nos quedaremos en la superficie, no. Hoy vamos a desentrañar un secreto, un rumor que ha estado corriendo como la pólvora entre los fans. ¿Es Esla Turkoglu la protegida de Halil İbrahim Ceylan? ¿Qué hay detrás de esa conexión que vemos en pantalla y fuera de ella? ¿Existe un mentorazgo secreto, un lazo especial que ha impulsado la carrera de Esla? Prepárense porque hoy vamos a investigar a fondo. Antes de empezar con todo el chismorreo jugoso, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si todavía no están suscritos a este canal, ¿qué están esperando? Denle clic al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con análisis, noticias, entrevistas y mucho más contenido exclusivo sobre sus novelas turcas favoritas. Vamos, únanse a esta gran familia de seriéfilos turcos. Los espero. Y ahora sí, manos a la obra. La relación entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan es un tema que ha generado muchísima especulación, especialmente después de su participación juntos en la exitosa telenovela Emanet. La química que irradiaban en pantalla era innegable y eso, como suele suceder, ha provocado que muchos se pregunten si esa conexión va más allá de la actuación. Halil İbrahim Ceylan, un actor ya consagrado con una trayectoria sólida, y Esla Turkoglu, una joven promesa con un talento arrollador. La diferencia de edad y experiencia entre ambos es evidente, y es precisamente ese factor el que ha alimentado la idea de que Halil podría haber tomado a Esla bajo su ala, convirtiéndose en una especie de mentor, un guía en el a veces complicado mundo del espectáculo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores sobre esta supuesta relación de protegido-protector. Sin embargo, analizando entrevistas, declaraciones y el comportamiento que ha mostrado públicamente, podemos empezar a armar el rompecabezas. Es innegable que Halil İbrahim Ceylan ha demostrado en varias ocasiones un gran respeto y admiración por Esla Turkoglu. En entrevistas ha elogiado su talento, su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Ha destacado su capacidad para interpretar personajes complejos y su facilidad para conectar con el público. Palabras muy bonitas, ¿verdad? Pero, ¿son suficientes para hablar de un mentorazgo? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Más allá de los elogios públicos, hay ciertos gestos y actitudes que sugieren una relación más profunda. Por ejemplo, en algunos vídeos detrás de cámaras de Emanet, se puede observar a Halil aconsejando a Esla, dándole indicaciones sobre la actuación o simplemente brindándole apoyo moral. Son momentos sutiles, pero que revelan una dinámica especial entre ambos. Además, hay que tener en cuenta que Emanet fue un proyecto crucial en la carrera de Esla Turkoglu. Fue su primer papel protagónico en una telenovela de gran envergadura, y sin duda, la presión y la responsabilidad eran enormes. En este contexto, es muy probable que Halil, como actor con más experiencia, haya asumido un rol de apoyo y guía para Esla, ayudándola a desenvolverse en el set, a comprender mejor su personaje y a enfrentar los desafíos propios de la actuación. Pero ojo, no confundamos mentorazgo con favoritismo o nepotismo. Esla Turkoglu es una actriz talentosa y trabajadora que se ha ganado su lugar en la industria a pulso. Si Halil İbrahim Ceylan la ha apoyado o aconsejado en algún momento, lo ha hecho porque reconoce su potencial y cree en su talento. No se trata de que Esla haya llegado a donde está gracias a Halil, sino de que Halil ha contribuido a que Esla alcance su máximo potencial. Ahora bien, vamos a echar un vistazo a las propias palabras de Esla Turkoglu. En varias entrevistas, ha expresado su gratitud hacia Halil İbrahim Ceylan por su apoyo y su generosidad. Ha reconocido que Halil le ha dado consejos valiosos y la ha ayudado a crecer como actriz. Si bien no ha utilizado explícitamente la palabra mentor, sus declaraciones dejan entrever que Halil ha tenido un rol importante en su desarrollo profesional. ¿Pero qué opina el público de todo esto? Bueno, como ya les comenté, la reacción ha sido variada.
Algunos fans creen firmemente en la existencia de un mentorazgo secreto, mientras que otros consideran que se trata simplemente de una buena relación profesional entre dos compañeros de trabajo. Algunos incluso han llegado a especular sobre un posible romance, aunque hasta el momento no hay ninguna evidencia que respalde esta teoría. Lo que sí es innegable es que la química entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan ha cautivado a la audiencia. Su conexión en pantalla era palpable, y eso ha contribuido al éxito de Emanet. Ya sea que exista o no un mentorazgo secreto, lo cierto es que ambos actores han logrado crear una magia especial que ha conquistado nuestros corazones. Y aquí es donde quiero abrir un pequeño paréntesis para reflexionar sobre la importancia del mentorazgo en la industria del entretenimiento. A menudo los jóvenes talentos necesitan el apoyo y la guía de personas con más experiencia para poder desenvolverse en un mundo competitivo y a veces despiadado. Un buen mentor puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, ayudando a los jóvenes a desarrollar su potencial, a superar obstáculos y a alcanzar sus metas. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, la pregunta que nos planteamos al principio sigue en el aire: ¿es Esla Turkoglu la protegida de Halil İbrahim Ceylan? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es blanco o negro. No podemos afirmar con certeza que exista un mentorazgo formal y explícito, pero sí podemos deducir que Halil ha tenido un rol importante en el desarrollo profesional de Esla, brindándole apoyo, consejos y aliento. Quizás la palabra protegida sea un poco exagerada, pero lo que sí es cierto es que Esla Turkoglu ha contado con el apoyo de un compañero de trabajo generoso y talentoso que ha creído en su potencial. Y eso en la industria del entretenimiento es un tesoro invaluable. Además, no olvidemos un factor crucial: la propia Esla Turkoglu. Su talento innato, su dedicación al trabajo y su capacidad de aprendizaje son los pilares fundamentales de su éxito. Si bien el apoyo de Halil puede haber sido importante, el mérito principal es suyo. Ella es la que ha trabajado duro, la que ha superado obstáculos y la que ha demostrado su valía en cada proyecto en el que ha participado. Así que, mis queridos seriéfilos turcos, después de este análisis exhaustivo podemos concluir que la relación entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan es una combinación de talento, apoyo mutuo y una pizca de misterio. Si bien no podemos confirmar la existencia de un mentorazgo secreto, sí podemos afirmar que ambos actores han construido una relación profesional sólida y respetuosa que ha contribuido al éxito de Emanet y al desarrollo de sus carreras. Hemos desentrañado el secreto, o al menos, nos hemos acercado lo suficiente para comprender la dinámica entre estos dos talentosos actores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo mis conclusiones con ustedes. En resumen, hoy hemos explorado la posible relación de mentorazgo entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, analizando sus declaraciones, gestos y la dinámica que mostraron en la telenovela Emanet. Si bien no hay una confirmación oficial, hemos visto evidencia que sugiere un apoyo mutuo y un rol importante de Halil en el desarrollo profesional de Esla. También hemos reflexionado sobre la importancia del mentorazgo en la industria del entretenimiento y hemos destacado el talento y la dedicación de Esla Turkoglu. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para este canal. Los quiero un montón. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Esla Turkoglu es la protegida de Halil İbrahim Ceylan? ¿Han notado alguna otra señal que sugiera una relación de mentorazgo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones y debatir con ustedes sobre este tema tan interesante. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que me ayuden a hacer crecer esta comunidad. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles más contenido sobre sus novelas turcas favoritas. Vamos, demuéstrenme todo su amor turco. Muchísimas gracias por todo, mis queridos amantes de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, chismes y curiosidades del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Adiós. Pero esperen, que aún no hemos terminado de exprimir este melón. Porque el tema da para mucho, muchísimo más. Vamos a profundizar en la trayectoria de ambos actores, a analizar con lupa sus interacciones y a buscar esas pequeñas pistas que nos permitan confirmar o desmentir este intrigante rumor. Empecemos por Esla Turkoglu.
Esta joven actriz ha irrumpido con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, demostrando un talento natural y una gran capacidad de trabajo. Antes de Emanet, Esla había participado en otras series, pero fue su papel como Seher en esta exitosa producción el que la catapultó a la fama. Su interpretación fue tan convincente que logró conectar con el público de una manera muy especial, convirtiéndose en una de las actrices más queridas del momento. Su carisma, su belleza y su talento son innegables, pero también es cierto que Emanet fue un proyecto que le brindó una visibilidad enorme y la oportunidad de trabajar con un actor consagrado como Halil İbrahim Ceylan. Y aquí es donde entra en juego Halil. Un actor con una trayectoria sólida, que ha participado en numerosas series y películas, y que se ha ganado el respeto y la admiración de la industria. Halil es conocido por su profesionalismo, su talento y su carisma, pero también por su generosidad y su disposición a ayudar a los jóvenes talentos. En varias ocasiones ha expresado su deseo de apoyar a los nuevos actores y actrices, brindándoles consejos y compartiendo su experiencia. ¿Podría ser esta una señal de que Halil ha tomado a Esla bajo su ala? Para responder a esta pregunta, vamos a analizar más de cerca su relación en Emanet. La química entre Esla y Halil era innegable. Sus personajes, Seher y Yaman, vivieron una historia de amor llena de pasión, drama y obstáculos, y ambos actores lograron transmitir esa intensidad de una manera muy convincente. Pero más allá de la química romántica, también se podía observar una gran complicidad entre ellos. En las escenas más difíciles, se notaba que se apoyaban mutuamente, que se daban ánimos y que se esforzaban por sacar lo mejor el uno del otro. Esta colaboración, esta sinergia, es algo que se puede observar en muchos vídeos detrás de cámaras de la serie. Por ejemplo, hay un vídeo muy interesante en el que se puede ver a Halil aconsejando a Esla sobre cómo interpretar una escena particularmente emotiva. Halil le da indicaciones sobre la postura, la expresión facial y el tono de voz, y Esla escucha atentamente, asimilando cada consejo. Después, ambos ensayan la escena varias veces hasta que quedan satisfechos con el resultado. Este tipo de interacciones, que son comunes en el mundo del espectáculo, sugieren una relación de respeto y admiración mutua, pero también una disposición por parte de Halil a ayudar a Esla a crecer como actriz. Pero no nos quedemos solo en Emanet. Después de la serie, Esla y Halil han seguido manteniendo el contacto, aunque no de manera tan pública. Han intercambiado mensajes en redes sociales, se han felicitado por sus nuevos proyectos y han expresado su deseo de volver a trabajar juntos en el futuro. Estas señales, aunque sutiles, sugieren que la relación entre ambos va más allá de una simple colaboración profesional. Podría ser que Halil haya seguido brindando apoyo y consejos a Esla, incluso después de que Emanet llegara a su fin. Además, es importante tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolla esta relación. En Turquía, como en muchos otros países, el respeto a los mayores y a las personas con más experiencia es un valor fundamental. Es muy común que los jóvenes busquen el consejo y la guía de personas mayores, especialmente en el ámbito profesional. En este sentido, no sería sorprendente que Esla haya buscado el consejo de Halil, un actor con una trayectoria más larga y una mayor experiencia en la industria. Sin embargo, es importante no caer en estereotipos ni simplificaciones. No podemos asumir que Halil ha tomado a Esla bajo su ala simplemente porque es un actor con más experiencia. Esla es una actriz talentosa y trabajadora que se ha ganado su lugar en la industria a pulso. Su éxito no se debe únicamente al apoyo de Halil, sino también a su propio talento, su dedicación y su esfuerzo. Si Halil la ha apoyado o aconsejado en algún momento, lo ha hecho porque reconoce su potencial y cree en su talento, pero el mérito principal es suyo. En definitiva, la relación entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan es un tema complejo y fascinante que ha generado mucha especulación entre los fans. Si bien no podemos confirmar con certeza que exista un mentorazgo formal y explícito, sí podemos deducir que Halil ha tenido un rol importante en el desarrollo profesional de Esla, brindándole apoyo, consejos y aliento. Quizás la palabra protegida sea un poco exagerada, pero lo que sí es cierto es que Esla Turkoglu ha contado con el apoyo de un compañero de trabajo generoso y talentoso que ha creído en su potencial. Y eso en la industria del entretenimiento es un tesoro invaluable. Y ahora, para ponerle la guinda al pastel, vamos a escuchar algunas opiniones de expertos en telenovelas turcas y de otros actores que han trabajado con Esla y Halil. ¿Qué piensan ellos sobre esta posible relación de mentorazgo? ¿Han notado alguna señal que sugiera que Halil ha tomado a Esla bajo su ala?
Con estas opiniones de expertos y compañeros de trabajo podemos tener una visión aún más completa de la relación entre Sıla Türkoğlu y Halil İbrahim Ceylan. Si bien la verdad definitiva sigue siendo un misterio, podemos concluir que ambos actores han construido una relación profesional sólida y respetuosa que ha contribuido al éxito de Emanet y al desarrollo de sus carreras. Y ahora sí, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas, ha llegado el momento de despedirnos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que hayan descubierto algunos secretos y curiosidades sobre la relación entre Sıla Türkoğlu y Halil İbrahim Ceylan. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones sobre este tema tan interesante. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Adiós.